Y nos metemos en el penúltimo capítulo del libro de historias peculiares que escribimos cada semana gracias a ese espíritu inquieto, casi indómito en lo que se refiere a la curiosidad, como el de mi compañero y amigo periodista y escritor precisamente, que viene de hacer un viaje de esos que hace él, que es nuestro de la cuadra Salcedo particular, Tony Cruz. Muy buenas noches, Tony. ¿Qué pasa, Rafa? ¿Cómo estamos? He sido como Ibn Batuta en Tánger, ¿no? Ahí viendo un poco cómo está el norte de África, un sitio que he ido varias veces y la verdad que me... Ah, Tánger he ido nada más que dos, pero el norte de África en general, Marruecos me parece un país fascinante. Lo tenemos muy cerquita y aparte que yo invito a todo el mundo a que se dé el salto porque siempre hay como, Marruecos, cruzar el charco, tal. El vuelo es más barato ir a Tánger, creo que el vuelo me costó 30 euros que ir a Madrid. O sea, aunque parezca paradójico, es más barato llegar a otro país que ir a la capital de España, ¿no? Y bueno, yo animo porque es un país maravilloso, se come fenomenal. Te pongo un ejemplo y ya hablamos del tema. La primera cena que hicimos en un restaurante típico de allí, estábamos tres, y comimos por 24 euros los tres. Y es que es una Clarísimo. maravilla. Además, comes bien y la gente es súper amable. En fin, hay que quitarse ideas preconcebidas, viajar, moverse dentro de lo posible y hasta disfrutar la vida que estamos aquí de paso. Porque viajar además es conocer, yo siempre lo digo, y quien no Totalmente. conoce, pues lógicamente va a tener una vida un poquito más triste. Hay quien no se lo puede permitir, No, lógicamente, claro, pero claro. quien puede, que lo Sí, haga, sí. como bien ha dicho Tony, y que viaje y que conozca. No, vamos a viajar nosotros también, pero nos vamos a ir bastante más lejos, a la Conchinchina, que se diría en otros tiempos. No a esa parte del mundo de la Conchinchina, pero sí muy lejos, ¿no? Nos vamos a Islandia, pero vamos a hablar también de españoles. Así es, y es que la historia yo la voy a titular con la crudeza que creo que se merece. En Islandia hubo un tiempo que estaba bien visto matar vascos. Puede sonar muy gordo, pero es que es tal cual. Vamos a intentar explicar esto de manera que quede Que lo no más se claro enfade nadie. posible, ¿no? Sí, sí, bueno, vamos a ver. Islandia no es un país nacido ayer, pero sí que es un país que no tiene nada que ver cómo está ahora, con cómo estaba hace 100, 200, 300, 400, por no remontar más tiempo, 500, 600 años, ¿no? Islandia era un país, sigue siendo remoto, ¿no? Está en mitad de la nada, está más cerca del continente americano que el continente europeo prácticamente, y yo creo que sin el prácticamente, soy de letras, pero creo que está más cerca de Groenlandia que del continente europeo, que durante muchos años pues ha estado expuesta a invasiones de toda índole, ¿no? Los primeros, claro, naturalmente que estuvieron allí fueron los vikingos, posteriormente fue parte de Dinamarca, ya se consiguieron independizar, pero es un país que evidentemente pues las ha pasado canutas, porque claramente, bueno, aparte dicho Dinamarca, pero sometida por Noruega, en fin, y muy influenciada, y eso sigue estándolo por el Reino Unido, que le queda cerquita. Es independiente nada más que desde el siglo XX, es decir, de 1918. Hasta entonces era parte de Dinamarca, o sea, que estamos hablando de un país nacido prácticamente ayer. Y como dato singular que he de añadir, antes de entrar en materia, su punto más alto, ojo ahí, es un lugar que se dice que es, yo lo voy a deletrear, Hvanadalshnjur. A ver quién tiene narices de decir algo así como Hvanadalshnjur. Así que algo así debe ser su punto más alto, que dejo ahí en el carácter de anécdota y para recalcar mi incapacidad de pronunciar este idioma del demonio que podré ni siquiera estar cerca de inteligir. O sea, probablemente debe ser uno de los idiomas más complicados del mundo, más complicado, si cabe, que el finlandés, del cual sí que sé decir hola, que es moi, que es muy sencillo, y Pero porque además, tiene fíjate, vocales. no, claro, primero es muy importante para respirar, pero aparte el finlandés tiene una cosa buena que es que todas las palabras se acentúan en el trujo, es decir, se dice todas las palabras acentuadas al principio, es decir, puedes leer lo que pone en finlandés, ahora no entiendes nada jamás, por supuesto. Kiitos es gracias en finlandés, eso también lo sé. Bueno, que además es finés, no finlandés. Pero bueno, a lo que voy, ¿por qué es titular? Pues porque pasó así, porque durante muchos siglos Islandia se nutría casi en exclusividad de las ballenas. Solos eran capaces de
de alimentarse y de comerciar con lo que obtenían de las ballenas, básicamente. De hecho, hay una expresión islandesa muy bonita que es para desear buena suerte, que es así, algo así como Hebelreki, que se traduce como que una ballena quede varada en tu playa. Y es que Pero, los perdona, islandeses... Tony, un momento. O sea, estamos ante el asombroso espectáculo de que una palabra traducida son cinco o seis, ¿no? Sí, sí, o sea, es una mezcla de dos palabras en irlandés, uno es ballena y otro varar. Así que la palabra se puede traducir como buena suerte es que una ballena quede varada en tu playa. Porque, que es un problema que tenían añadido los islandeses, es que no sabían cazar ballenas. O sea, no eran capaces ni de cazarlas ni prácticamente de explotarlas. Es decir, tenían una industria muy primaria que les permitía, pues bueno, subsistir de algún modo, pero que no les daba como para vivir bien de eso, ¿no? ¿Qué pasa? Bueno, pues que los que sí sabían de eso y lo hacían muy bien eran los vascos. Y los vascos sí que eran capaces de fundir la grasa de las ballenas, que era pues bueno, un aceite esencial en aquellos tiempos, bueno, y todavía lo sigue siendo. Obtener aceite, también pues la carne, despiezarla y cazarlas en el mar. Que evidentemente, pues bueno, es algo que les hacía como los amos y señores de esa zona del Atlántico Norte, ¿no? Al extremo que había galeones vascos que transportaban como 1.000 o 2.000 toneles de aceite de ballena, que en sus tiempos pues tenía un precio bastante elevado, ¿no? Cada tonel de aceite de ballena, estoy hablando del siglo XVI, XV, XVI, XVII, en Europa se vendía por unos 5.000 euros de los de ahora. O sea que digamos que es un aceite importante en esa época y bueno, hizo que muchos balleneros vascos pues prosperaran, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que, ¿cuál era la relación que tenían los vascos con los islandeses? Que uno piensa que lejos, ¿no? Pero bueno, no tan lejos. A fin de cuentas, pues bueno, les separaba un océano, pero les unía un objetivo, ¿no? En este caso, un objetivo ballenero, ¿no? Pues al principio, buenas. Ellos lo que hacían era pagar unas tasas a los irlandeses, bueno, a los irlandeses, que habría que decir que en aquella época pues había Islandia casi funcionaba de manera tribal, ¿no? De familias, de clanes, no tenían una unidad y de hecho el soberano de Islandia era el rey de Dinamarca. Pero bueno, digamos que ahí estamos hablando de, insisto, siglo XV, XVI y era complicado, ¿no? Era complicado que hubiera un control más estricto. Pero claro, es que lo que pasó es que los vascos y los irlandeses empezaron a llevarse tan bien, que empezaban a mercadear, que empezaban a comprar, bueno, que eso hizo que se mosqueara los reyes en este caso el rey de Dinamarca. Pero antes de todo eso, y antes de que se decidieran Lo que vamos a hablar. a lo que vamos a hablar, un spoiler, a cazar vascos, pues hubo una relación tan buena como que, y esto me ha dejado flipado cuando él investigado un poco en el caso, hubo un rudimentario idioma vasco-islandés, una mezcla improvisada que hacía que se entendieran los balleneros vascos con los islandeses a base de una mezcla de palabras en euskera, palabras en irlandés, palabras en inglés y palabras en francés. Y de hecho hay dos glosarios del siglo XVII que se conservan en Reykjavik que recogen alrededor de 700 palabras, ¿no? Que es un protodiccionario y de hecho es el primero que hay de otro idioma en Islandia después de la que se hizo, claro, que era muy común porque al final los irlandeses también se hicieron cristianos del latín, ¿no? Y bueno, pues hay palabras que pertenecen, por cierto, según he podido leer, a un dialecto del norte del País Vasco, prácticamente de Francia, bueno, del País Vasco, del país Iparralde, que es el País Vasco francés, de San Juan de Luz, que era donde venían la mayoría de los balleneros vascos. Y hay palabras como, por ejemplo, Stularúa, que viene del vasco escularrúa, que significa guante, escora, que viene de aizcora, que es hacha en vasco, o unat, que viene del vasco unat, con H, ven aquí. Y luego pues hay un montón de expresiones de frases. Hay una que es curiosa, que he leído, por ejemplo, es Crist María presenta for mi valia, for mi presenta for who bustana. Y se traduce algo así como que si Cristo y María me dan una ballena, para mí el cuerpo y para ti la cola. Y allí todo oscilaba y iba en torno a la ballena. O sea, estamos hablando de que dentro de su vida era un poco como el Capitán Ahab, ¿no?
Bueno, había otras frases. Yo esta, sinceramente, no sé si ya una coña, la voy a decir con palabrotas incluidas, si me permites, porque Sí, 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 sí. hay un diálogo que se recoge, que estoy leyendo de un reportaje que hizo la revista Verne, ¿no? Que dice algo así como un diálogo que se podía entablar en esa época, que era Fenicha for who, que significa follar contigo, y luego la respuesta es Sumbat Galsardia ¿por cuántos calcetines? La respuesta, for who mala gisona, eres un hombre malo. Y respuesta final, Gian Zucaca, vete a comer mierda. Eh, Pudo darse ese diálogo. Estamos hablando de un espectro temporal muy amplio, entonces no podemos descartar nada que alguien mandara a comer caca a un ballenero por ofrecer calcetines a una prostituta en esos tiempos. Hay que entender también el contexto, ¿no? Balleneros, alta mar, tabernarios, en fin. Total, que nos vamos al siglo XVII, principio del siglo XVII, el tema iba ya un poco regulero en Islandia, muchas sequías. No es que Islandia sea precisamente un país con una agricultura muy potente, pero por lo visto llevaban varios inviernos muy malos y estaban pues ya entrando en el tema de la hambruna, ¿no? Y aparte, pues que el problema es que ahí, como en todas las ciudades y los pueblos costeros con mar, que dependen del mar, pues los piratas iban y frecuentaban sus costas y de vez en cuando pues la liaban, ¿no? Y de repente, en la primavera de ese año 1615, los galeones balleneros vascos empezaron a ser mal vistos, porque entendían que ya, pues bueno, ya está bien, ¿no? O sea, que a mí, por mucho que me pague, las ballenas que se llevaran en el mar van a ser para mí, que no quiero que ni pesquéis ni nada. Y el rey danés, que era Cristian IV, proclamó en un edicto que suponemos que llegó a Islandia, y no lo suponemos, lo vamos a aseverar, que los islandeses tenían derecho a atacar a los vascos, tomar sus barcos, saquear sus posesiones y si hacía falta matarlos. Vamos, que era un edicto para matar vascos, literalmente, ¿no? Estamos hablando del año 1615. Y efectivamente, tal cual, pues así fue. Al final estamos entrando ya en un terreno que forma parte, iba a decir de la conjetura, pero yo creo que no, porque hay una crónica, hay cronistas del siglo XVII que atestiguan que en Islandia se generó una moda como si fuera TikTok, que era adquirir fama matando vascos. Madre mía. Y en su libro Un relato verdadero de los naufragios y la lucha de los españoles, cuentan bueno, que al final hubo ya el primer incidente grave, se originó cuando es todo muy, lo que voy a contar es todo muy rural, pero es que es tal cual. Cuando un granjero irlandés robó grasa de ballena, en venganza los vascos robaron ovejas y acabaron a broncas. A partir de ahí, pues empezaron las tensiones. Al principio, pues lo sobrellevaron, pero ya ahí se tenían el ojo echado uno a otro, ¿no? Y al final, pues, ¿qué pasó? Pues que uno de esos barcos que iba con 83 hombres, con 83 vascos, pues fue a pique y acabaron en un páramo de allí de Islandia sin comida, sin sustento, sin cobijo, empapados, con frío. ¿Y qué pasó? Que allí pues no les hacía caso a nadie. Es más, no es que no le hiciera caso a nadie, es que no les querían de ningún modo ayudar y estaban pues famélicos, ¿no? El capitán de esa expedición, que se llamaba Martín de Villafranca, que era de San Sebastián, fue a negociar con un sacerdote llamado John Grimson, no, nada, no confundir con Grissom, el de... Del CSI. Ese, pero no tiene nada que ver. Creo, quién sabe. Lo mismo era el que propuso lo de enviar a la caca a comer caca a un vasco. No se sabe, no se sabe. Eso no hay certeza documentada. Pero el donostiarra Martín de Villafranca fue a negociar con un sacerdote y de paso le reclamó una deuda que tenían los irlandeses por una cantidad de grasa de ballena que si antes no tenía importancia, pues ahora era vital para la subsistencia, ¿no? Entonces, el vasco le dijo al irlandés, bueno, que me debéis dinero de grasa de ballena, dámelo en oveja. Y el sacerdote le dijo que se acostara, ¿no? Y ya pues hubo ahí tensión, se llegó a las manos y a partir de ahí pues como un momento que el Martín de Villafranca le amenazó de muerte al sacerdote, el jefe de la región de los fiordos occidentales, a la sazón un tal Ari Magnusson, dijo bueno, que el rey danés les permitía matar a los vascos, así que adelante. Y para adelante que fueron.
al final se dividieron los vascos en dos, lo que es la tormenta dividió el grupo de los vascos en dos partes. En un lado estaban 51 señores mandados por un capitán llamado Aguirre, que no puede dar un apellido más vasco, y otro llamado Tellería, que fueron durante mucho tiempo dando tumbos. De esos no se sabe nada. ¿Qué sucedió? Lo que sucedió, lo más probable es que o bien les mataran o se murieran de hambre o se convirtieran en irlandeses de algún modo. No se sabe lo que pasó en esos 51. Pero de los otros 32, los que estaban liderados por el ya mencionado capitán Villafranca, sí se sabe lo que pasó. Vamos, se sabe que acabó. Y fueron todos para adelante. Que todos para adelante. De momento, para empezar a hablar, a 14 los pillaron en una cabaña de la costa y unos campesinos irlandeses los vieron, se fueron para ellos, les mataron y te voy relatando lo que he leído. Les mutilaron, les deshonraron, les hundieron en el mar, y la crónica especifica como si fueran paganos de la peor especie. O sea, que le hicieron de todo. Al resto pues les fueron cazando donde podían. A los que veían, pues no hacían casi nada, solo les clavaban cuchillos en los ojos, les cortaban las orejas, las narices, los genitales, les rajaban el cuello, arrastraban sus cadáveres Qué por la barbaridad. tierra, le lanzaban al mar, vamos, que le liaban pardísima, ¿no? Era muy bíblica o sea, lo que hacían, ¿eh? Es que Muy los bíblico en el irlandeses, sentido de que tú sabes que en la Biblia las muertes no son... sí, sí, no son, sí, sí, son explícitas y gráficas para que quede constancia del pecado, ¿no? Bueno, es que también estamos hablando de que es, a ver, ¿cómo decirlo sin que parezca? Que en el norte era muy bruto, ¿eh? O sea, que ahora no se nos pinta, ahora siquiera debatimos, pero se nos pinta a lo nórdico y tal como el sumo de la excelencia. Creo que eran brutos de narices, vamos, la civilización llegó ahí bastante más tarde que en el Mediterráneo. Pero bueno, a lo que voy, que el último que quedó de todo esto fue el capitán Villafranca, que se quedó con dos hombres en una cabaña intentando sobrevivir con una hoguera, y ya llegó un momento que al verse rodeado, pues se rindió. Se puso delante del Magnusson del cura también, del Grimson, y aunque le pidió clemencia, pues nada, uno de los irlandeses se lanzó y le pegó un hachazo en el pecho. Cuentan también las crónicas que el Villafranca debía ser, iba a decir de Bilbao, pero es que Donostierra, vamos, del centro de San Sebastián, vamos. Se fue corriendo hasta la orilla con un hachazo en el pecho, se zambulló en el mar y empezó a nadar. Y esto llamó mucho la atención a los irlandeses porque, y esto me ha flipado, los irlandeses no sabían nadar, no nadaban, Y a una porque isla. no, en una isla y no sabían nadar, porque claro, el agua estaba helada y no entendían, no había ningún sentido, ninguna idea de nadar. Porque claro, ¿a dónde iban? Porque nadando en aguas templadas puedes ir a algún lado, pero nadando en aguas heladas es que no sirve de nada, porque a poco que te alejes de la costa te mueres. Entonces, parece flipante, ¿no? Pero realmente los irlandeses de esa época no sabían nadar. No sabían nada, no tenían el concepto de nadar, tener agua ¿para qué? Para pescar, pero vamos, para nadar, no, si te cae el agua te mueres, o pues, si sale muy rápido, pero si no entendían el agua como un medio absolutamente hostil, ¿no? Entonces, pues por lo visto, y esto las crónicas ensalzan al señor, en principio ensalzan al Villafranca al capitán Villafranca, que se puso a cantar en una lengua extraña, supongo que euskera, una canción conmovedora mientras nadaba. O sea, la escena es tremenda. O sea, imagínalo, un hachazo en el pecho, nadando, muriéndose y cantando a la vez. Pero vamos, que a los irlandeses les gustó que cantara, pero regular también, porque en la crónica decían que nadaba como una foca o una trucha. Y al final se cansaron del cántico y un irlandés le pegó una pedra en la cabeza, le recogieron medio muerto del aire. ¿Crees que lo curaron? Yo qué sé, parece que no. Parece ser que lo desnudaron, le rajaron con un cuchillo desde el pecho hasta el ombligo. Qué barbaridad. En la crónica, cuando el hombre se levantó, se le cayeron las tripas y ahí murió. Ya, hombre, ya digo, mira, está bien. Y ahí murió. Así que no quiero ser Qué más gráfico, agradable pero todo. Qué agradable. incluso se pusieron a mirar lo que había dentro del... a ver si encuentro aquí, que se me ha perdido 5 duros en el esófago. En fin, el caso es que esto pasó, o por lo menos la crónica lo cuenta así, y estamos hablando del siglo XVII, de La 1615, peor masacre, según he leído, la peor masacre que ha habido en en Islandia. Islandia. Correcto, sí, sí, nunca se ha matado más gente en Islandia, tampoco es que haya mucho más irlandeses, pero para matar, pero vamos, que sí, 32 muertos, que es la mayor masacre de la historia del país, y fueron vascos. ¿Qué pasa? Que quizá esto llame la atención y resulte curioso y bueno, nos Pero parezca... perdona, Tony, perdona.
me adelanto. Mm. Lo mejor de todo, bueno, lo mejor, entre comillas, es que esto no se deroga hasta hace 2 días. Claro, ese es el final de la historia. Que esto, que parece una cuestión surrealista y propia de otra época, duró hasta el año 2015. O sea, hubo 400 años en los que el dicto de este señor Cristian IV, pues duró esa posibilidad de que un islandés matara No, es que, a, es a que si en un, a dos un mil vasco. catorce un irlandés mata a un vasco no hubiera sido delito, entiendo. Hombre, a ver, hay que pensar que en cualquier caso la legislación irlandesa estaría preparada para responder, ¿no? En ese caso. Pero vamos, me gustaría saber qué pasaría si un abogado esgrimiera esa ley del siglo XVII como, hombre, no sé, ya hasta ahí no llego, como eximente incompleta. Pero oiga, es que aquí el rey me autoriza a cazar balleneros, oiga, pero es que este señor vasco ya no se dedica a la ballena, da igual, a un vasco. Pues, así que hasta 2015 estuvo y hubo un acto en ese 2015 en un pueblo llamado Olmavik, no sé si lo habré pronunciado bien, que hubo pues un acto de unión entre los pueblos irlandeses y vascos y pues, agravio ya pues se firmó la paz o algo así entre los balleneros y los irlandeses, ¿no? Tuvo, pues, por lo visto, pero, es curioso, pero por lo visto hubo hasta presencia de ciudadanos vascos, descendientes de las personas asesinadas, que yo digo, joder, hay que rebuscar, porque de 1615 hasta 2015 hay que rebuscar bien el árbol genealógico para encontrar, ¿no? Y también perteneciente, que también me parece interesante, perteneciente a los descendientes de los asesinos, ¿no? Que también es curioso, ¿no? Oiga, es que mi tatarabuelo fue uno de los que le sacó un riñón al suyo. Oiga, pues venga, dan un abrazo. Y desconcertante, pero por lo visto así se hizo, ¿no? Y bueno, pues esa es la historia, ¿no? Hubo concordia, hubo acuerdo y hasta el momento que se sepa no ha habido ningún vasco más ballenero al cual se le haya perseguido con distintos instrumentos punzantes por las calles de Reykjavik, Keflavik o cualquier otro punto que ya no sé más nombres de ciudades de Islandia, un país que por otra parte está muy de moda para viajar, pero al que también digo que no tengo el más mínimo interés en ir. O sea, esto ya es una opinión personal. Yo sé que le encanta a la gente, que disfruta mucho del turismo, me parece fenomenal y cada cual vaya así le interesa. Yo particularmente a Islandia no tengo el más mínimo interés en ir. Es una opinión mía, personal y muy particular. Aparte es todo carísimo. Pero bueno, esto que nadie, ningún irlandés se enfade, que tiene que ser un país precioso. Si nos entienden, porque yo supongo que No, aunque el español estoy seguro de que es más fácil, que es muy complejo, pero seguro que es más fácil que el irlandés. Bueno, para ellos no sé, para nosotros sí. Pero no, allí tienen un nivel avanzadísimo ahora de muchas cosas. Bueno, en inglés nos dan 800 millones de vueltas. Son una sociedad que, bueno, viven de manera muy ecológica. Pero a mí no me. O sea, es decir, su forma de vivir, a mí, eso de vivir en aldeas remotas, la una de la otra, no sé, una forma de vida que, bueno, hay gente que le gusta. Insisto, esto es capítulo de opinión. Yo respeto al que le gusta eso, pero a mí particularmente no es ni es un turismo que me gusta, ni es una forma de vida que me llame particularmente la atención. E insisto, sé que está muy de moda y que mucha gente que rollo hipster y tal, le gusta lo de irse a esos destinos exóticos de Norte Europa. A mí es que no me emocionan, pero bueno, eso no quita que sea un destino tan respetable y tan atractivo como puede parecerle a otros los que a mí me gusten, que pueda haber gente que el destino que a mí me guste a otros no le guste. Pero bueno, ahí está la libertad de cada uno. Como siempre, muchísimas gracias, Tony. Ya nos queda un capítulo esta temporada solamente, así que pensando el tema que tiene que sea algo así apoteósico, menos violento, eso sí, sí puede ser, porque hoy hemos hablado Sí, de a ver si YouTube nos va a censurar por tanta barbaridad, pero No bueno, creo, no creo, vamos, está el hay riesgo. cosas bastante peores. Si al fin y al cabo a San Cucufato también le reventaron en la Biblia. Pues, Eh, lo dicho, Tony, muchísimas gracias como siempre, un abrazo. nada, un placer.